Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegra. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que es lo más importante. Siempre es lo primero que debemos hacer todo el tiempo, ofrecerle al Señor todo lo que hacemos. Y vamos a ofrecer también al Señor entonces este tiempo de adoración para Él. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias porque eres bueno, Señor, y bueno en gran manera. Por eso hoy estamos en este lugar, Señor. Producto de esa generosidad, de esa bondad, de esa misericordia, de esa fidelidad, Señor. Por eso estamos en este lugar. Y estamos acá, Señor, agradecidos con la libertad que nos has dado para poder congregarnos, para poder predicar tu palabra, para poder cantar y exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, porque con esa misma libertad seguimos intercediendo cada vez que podamos, Señor, por todos aquellos hermanos y hermanas que conforman esa iglesia perseguida en diferentes lugares del mundo. Todos aquellos, Señor, que por algún motivo, sea político, sea social, sea religioso, están impedidos o están limitados para poder congregarse con libertad, para poder predicar la palabra, Señor, y poder hacer lo que nosotros hoy estamos haciendo en este lugar. Así es que te pedimos por todos ellos, Señor, donde quiera que se encuentren, sea cual sea su situación, su condición, te pedimos para que seas tú en esta hora, Señor, fortaleciéndoles, para que seas tú avivando el fuego del don de Dios que ha sido puesto en cada uno de ellos, para que seas tú, Señor, animándoles, consolándoles, Señor, a aquellos que están pasando por tribulación, para que seas tú proveyendo para sus necesidades, Señor. No sabemos quién pueda estar pasando qué necesidad, en qué lugar del mundo, pero tú sí lo sabes, Señor, y por eso clamamos a ti, Señor, para que seas tú obrando, Señor, así como lo has hecho con nosotros, que seas tú también obrando en bendición para todos ellos, Padre. Queremos darte gracias por todos nuestros hermanos y hermanas que han estado de cumpleaños esta semana que pasó. Los ponemos en tus manos a todos y cada uno de ellos, al hermano David Sheiles, a la hermana Natalie Sorenson y a la hermana Silvia Torralba. Y aquellos que no tengo aquí en mi lista, Señor, pero que tú los conoces. Te pedimos una bendición especial para todos y cada uno de ellos, Señor, que como siempre lo decimos, cada día se enamoren más de ti, Señor, y que puedan entender y comprender el propósito de su existencia, Señor. Te pedimos una bendición para ellos y para sus familias también, Padre. Y nos ponemos en tus manos en esta mañana y nos disponemos también de todo corazón para adorarte, para exaltarte, cantando estas alabanzas a ti, Señor, con toda gratitud, Señor, por todas las bendiciones que de tu mano hemos recibido, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Jorge, por mencionarlo, el Día del Padre, ¿sí? Y les manda a decir mi mamá, doña Betty, que de parte del papá del pastor les agradece las felicitaciones. Siempre le da pena cuando yo los menciono acá, pero me gusta que les dé pena. Un saludo de paso a todos los hermanos que nos están viendo ahorita a través de las redes sociales. Tenemos 10 personas ahí viendo el servicio. Un saludo muy especial para todos ellos que fielmente están ahí también por diferentes circunstancias que no pueden llegar a este lugar, pero sabemos que la palabra de Dios siempre está llegando y aprovechamos estos medios y esta tecnología para que más y más personas, y algunos de ustedes también han sido bendecidos a través de estas predicaciones en el canal de YouTube o en Facebook, han llegado precisamente a visitarnos también a raíz de ello. Entonces seguimos haciendo el trabajo, lo mismo que las cápsulas bíblicas todos los días en las horas de la tarde compartimos las cápsulas. Ya este año vamos como por las 176, 177, seguimos avanzando haciendo una lectura de toda la Biblia para que al finalizar el año todos los que estemos fieles con las cápsulas, hayamos hecho una lectura completa de toda la Biblia. Y le damos gracias al Señor porque cada vez son más personas que están viendo los videos. Ya hay videos que han superado 1.300, 1.400 reproducciones y pues bueno, solo Dios sabe dónde está llegando la palabra y a quién está impactando, cuántas personas están siendo tocadas, porque es la palabra de Dios, no es lo que nosotros hagamos, no es lo que nosotros digamos, es la palabra de Dios la que hace ese trabajo poderoso. Lo único que nosotros podemos hacer y lo mejor que nosotros podemos hacer es ser un instrumento de Dios para compartir, para que ese río de bendición fluya, y es tan sencillo. Usted recibe ese mensaje que es la palabra de Dios. Yo sí les animo y les exhorto,
porque hay muchos hermanos y hermanas que están compartiendo cadenas de otras cosas, ¿no? Videos y mensajes y cosas que a lo mejor no son bonitos, pero no tienen una edificación. La palabra de Dios es la que tiene poder para transformar los corazones, no los mensajes filosóficos, por más bonitos que sean, por más florecitas que lleven animadas y musiquita instrumental. La palabra de Dios. Compartamos la palabra de Dios y Dios es el que obra y toca los corazones. A veces esta semana volvimos a empezar a leer Crónicas y otra vez todos esos listos de nombres y ciudades que yo parezco como leyendo trabalenguas ahí, leyendo esas listas de Crónicas. Pero, ¿por qué están en la Biblia? La Biblia dice de sí misma que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir, aún las genealogías. Entonces, no nos debemos aburrir, escuchémoslas, el que las estoy leyendo soy yo, ustedes solo la están escuchando, entonces usted haga el deber de escucharlas y comparta. Usted no se alcanza a imaginar, uno dice, pero ¿cómo el corazón de una persona puede ser tocado escuchando una lectura de una genealogía? Usted y yo, ¿qué vamos a saber cómo trabaja el Espíritu Santo? ¿Qué tal que una persona esté buscando un nombre para un hijo y le llegó esa genealogía? Y dice, voy a mirar a ver dónde está eso, y abre la Biblia por primera vez, buscando el nombre para un hijo. O sea, no nos alcanzamos a imaginar Dios cómo trabaja. Él es muy creativo. Créanme que les digo, Él es muy creativo. Entonces, solamente hagamos nuestro trabajo, que el Señor se encarga, como siempre, de hacer muy bien el suyo. Bien, hermanos, rápidamente, lo que estaba mencionando el hermano Jorge, ahí están los juegos, ya avanzamos bastante, ya prácticamente creo que ya están terminados. Ayer se hizo la última fase, ya se echó el concreto en las bases. Tenemos que dar toda esta semana para que seque bien, se afirme bien, hacer algunas pruebas de resistencia y de seguridad, y si Dios nos permite, les estaré comunicando o avisando a través de un correo electrónico, a través de los grupos de WhatsApp, les estaremos avisando para que podamos hacer como una pequeña inauguración el próximo sábado, si Dios lo permite, con todas las familias, con niños, y podamos darle gracias al Señor juntos por esta bendición, ¿no? Entonces, gracias a todos los que han estado también orando y a todos ustedes por apoyar, porque esto es fruto de las ofrendas y los diezmos que traemos, y ahora vamos a tener para nuestros niños un plus más. Y créanme que hay muchas familias que se mueven y visitan las iglesias cuando encuentran un espacio acogedor, agradable para sus niños. Entonces, esto está en un avance en ese proyecto que tenemos para este 2022 de bendecir a nuestro ministerio infantil. Quiero también hacer una invitación muy especial, hermanos. El Comité de Misiones está programando para el próximo mes de agosto un proyecto que es Proyecto Mochilas 2022 para iglesias en Reynosa. Hemos conseguido de Zen Relief, que es un ministerio de la Convención Bautista, hemos conseguido una donación de 72 mochilas. Ellos nos han dado las mochilas, nos las regalaron, no nos costó nada. Pero ¿en qué va nuestro proyecto? Nuestro proyecto es llenar esas mochilas. Entonces nosotros vamos a estar llenando esas 72 mochilas, y si el Señor lo permite, el 7 de agosto vamos a estar entregándolas en Reynosa. Entonces, ¿cómo pueden ustedes ayudar? ¿Cómo podemos involucrarnos en este proyecto? Bueno, una de las maneras es donando artículos escolares. Si usted quiere saber un poco más cuáles artículos, en la parte de atrás en nuestro tablerito de anuncios, ahí hay una lista. Hay un afiche que Allison nos preparó, y ahí está la descripción de los artículos que pueden donar. Pero para que usted viva la filosofía de Jaimito el Cartero, que es prefiero evitar la fatiga, y si usted prefiere evitar la fatiga de ir con estos calorononones a buscar los lápices, pues ya nosotros hicimos un presupuesto, ya compramos unos kits para más o menos saber cuánto cuestan, y llenar esa mochila con todo lo necesario nos cuesta $15. Entonces usted puede decir, bueno, pastor, yo me acojo a la ley de Jaimito el Cartero, prefiero evitar la fatiga, patrocino una mochila. Entonces, si usted hoy quiere patrocinar 1, 2, 3, las que usted quiera patrocinar, usted puede poner en un sobrecito de los que está ahí al frente, puede poner ahí su ofrenda, y en cualquier lugar ponga mochilas, y a nosotros entonces sabemos. Y así usted hace parte también de este proyecto maravilloso. Ahora, otra
forma en que podemos apoyar? Pues acompañando a algunos hermanos del Comité de Misiones o a los pastores a los que vamos a estar entregando estas mochilas. Si usted quiere ir a Reynosa ese día y hacer parte de esa entrega, vamos a tratar de organizar como una fiestecita, una reunión especial para que ellos puedan entregar las mochilas. Si usted quiere ir y tiene la posibilidad de cruzar y de acompañar este proyecto, se pone de acuerdo por favor con la hermana Alison, habla con ella entre semana en la oficina o en cualquier lugar donde la encuentre. Hoy mismo ella está aquí presente, entonces le dice: hermana, yo quisiera ir a Reynosa a ser parte de esto. Entonces pues, se pone de acuerdo con ella. Entonces así, hermanos, vamos a estar también sembrando en esos niños. Ustedes saben que hay muchos lugares allí en Reynosa donde un papá se ve con dificultad para comprarle útiles. Para nosotros puede ser fácil ir y comprar una caja de crayons por 50 centavos, pero a lo mejor a ellos allá les es muy difícil, porque o son los crayons, o es el arroz, o son las tortillas, o son los frijoles. Una de dos. Entonces nosotros sí podemos bendecir 72 familias o 72 niños. Entonces les animo para que usted haga también su donación. Avanzado con esto, vamos a entrar entonces a la palabra. Hermana, pues vamos a entregarlas hasta el 7 de agosto. Yo creo que finalizando julio ya necesitaríamos tener todo. Por ahí la última semana de julio, por favor. Entonces, cualquier información, comuníquense acá a la oficina y Alison tiene toda la información para ustedes. Otra pregunta. Sí, hermano. ¿Estas mochilas están diseñadas para un grupo especial de edad o No. es abierto? Sí, nosotros las estamos preparando con artículos que sirven para niños pequeñitos como para niños de secundaria, más o menos ese rango. Obviamente no para universidad ni nada, pero sí primaria, secundaria, pues como se trabaja en México. Entonces tiene unos elementos básicos: crayones, tijeras, sacapuntas, lápices, colores, lo básico que se ocupa, ¿cierto? Entonces se van a entregar de acuerdo a eso. Y son totalmente genéricos para los niños que los pastores allá pues decidan entregar, ¿ok? Gracias por las preguntas. Bueno, mis hermanos, recuerden que hemos estado haciendo un estudio en Corintios. Las epístolas a los Corintios, primera epístola a los Corintios y segunda epístola a los Corintios, son dos cartas que el apóstol Pablo escribe para esta iglesia porque los ama. Nosotros cuando leemos Corintios podemos leer cosas muy fuertes, pero todo lo que allí está escrito con amor. Nosotros cuando corregimos como papás, en la gran mayoría de los casos, porque también hay excepciones desafortunadas, pero en la gran mayoría de los casos corregimos con amor. Corregimos porque queremos que nuestros hijos o quienes estén a nuestro cargo pues sean mejores en las diferentes áreas de su vida. Por eso corregimos. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios, estas dos epístolas, primera y segunda epístola a los Corintios, lo hace precisamente con un corazón dispuesto a corregir. Claro que él está escribiendo ahí algunas cosas fuertes que a lo mejor no quisiéramos nosotros escuchar, pero a veces la corrección tiene que venir con palabras así, es necesario. Entonces yo les invito para que hagamos una lectura en primera epístola a los Corintios, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 13. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y he titulado la enseñanza de hoy, levadura peligrosa. Levadura peligrosa. Ahorita vamos a ver por qué. Levadura peligrosa. El apóstol comienza ahí en el versículo 1 diciendo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. En la Nueva Traducción Viviente dice, se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre. El apóstol Pablo venía diciéndoles en el capítulo 4, que fue lo último que estudiamos, en el capítulo 4, él venía diciéndoles que él tenía la intención, el deseo en su corazón de ir a Corinto nuevamente, pero él iba a regresar a Corinto, él iba a ir a Corinto a corregir lo que andaba mal. Recuerden que a Pablo le escriben y le cuentan, le ponen quejas de lo que está pasando en Corinto. Le dicen, mire, esto y esto está pasando, y entonces él recibe esas noticias, se angustia porque son sus hijos espirituales, y entonces él les escribe esta carta corrigiéndoles. Y él dice, yo tengo ganas de ir, pero yo voy a ir a corregir. Entonces ustedes deciden si ustedes quieren que yo vaya a corregir con vara o con amor y mansedumbre. Tienen ustedes la oportunidad de corregir las cosas, de arreglar las cosas antes de que yo vaya. Y qué bueno que el apóstol Pablo les estaba advirtiendo, porque luego no iban a tener excusas. Cuando llegara el apóstol y ellos no hubiesen hecho nada y entonces recibieran la corrección. Y el apóstol está diciendo eso porque él sabía que los corintios no estaban viviendo el evangelio como se les había enseñado, y que ellos estaban siendo demasiado permisivos, demasiado blandos en la iglesia, dejando entrar primero los falsos maestros. Recuerden que la iglesia de Corinto estaba siendo atacada, invadida por todos estos maestros filosóficos de Atenas que estaban llegando con doctrinas y corrientes todas extrañas. Y aparte de todo, la iglesia estaba dejando el deber, la responsabilidad de corregir el pecado. Porque es parte esencial de la iglesia corregir el pecado. Corregir el pecado visible, evidente, por supuesto. Y contrario a lo que muchos decían, a lo que muchos criticaban al apóstol Pablo, de que él no estaba con ellos, él les está demostrando que aunque no está de cuerpo presente, porque lo manifiesta ahí en estos versículos, sí tiene muy presente la iglesia. Y de alguna manera estaba informado para actuar como si estuviera presente. Y esto es importante que lo entendamos porque también es una muestra de cómo el Señor Jesucristo trabaja con la iglesia. Porque la iglesia a lo mejor se puede relajar en su responsabilidad con Cristo, de abandonar el propósito que el Señor Jesucristo le ha dado a la iglesia en Mateo 28, 19 y 20, y nos vamos cambiando de rumbo y vamos haciendo otras cosas que a nuestro parecer son buenas porque decimos, bueno, pero el Señor Jesucristo
pues no está. No, Él, por supuesto Él está, siempre. Él es omnipresente, Él es Dios. El hecho de que no esté físicamente acá sentado con nosotros no quiere decir entonces que Él no está y que Él no está atento a lo que está sucediendo en la iglesia. Lo que se oía de la iglesia de Corinto, hermanos, no era nada bueno. Un pecado tan repugnante como el incesto había llegado a la iglesia. Dice que un hermano estaba viviendo con la esposa de su padre. Ahora, pudo haber sido su madrastra, no necesariamente su mamá, probablemente, y según algunos estudiosos, está hablando de su madrastra. Entonces, al enviudar ella de su padre, él se quedó con ella. O también podría haberla tomado estando vivo su padre. Ahora, el asunto, sea cual sea, es que la ley judía prohibía este tipo de comportamiento. Y entonces, si ellos conocían, muchos de ellos gentiles por supuesto, pero la ley estaba prohibiendo esto, y los que estaban cometiendo todo esto eran personas que conocían la ley judía y que venían precisamente del judaísmo. En Levítico 20:11 dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y sí era un problema grave, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo ya les había exhortado sobre estos pecados de depravación sexual o de inmoralidad sexual. La palabra en el original es porneia, de ahí se deriva la palabra pornografía también, pero incluye todos estos pecados. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, escuchen lo que dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esperen, este versículo aparece en 1 Corintios 5, en la primera. Recuerdan que les había mencionado que probablemente existió una carta anterior, pero que se perdió, no quedó registrada. Bueno, aquí probablemente está hablando de esa carta, y esa carta ya la había enviado el apóstol Pablo exhortando a los corintios para que corrigieran ese tipo de inmoralidad sexual. Ese tema era un tema recurrente en esta iglesia. Era muy reiterativo el apóstol al estar previniendo sobre este tema. Porque la mayoría de las iglesias, recordemos, hermanos, dónde estaba ubicado Corinto. La mayoría de las iglesias estaban bajo la cultura greco-romana. ¿Por qué greco-romana? Porque Corinto era parte de Grecia. Entonces tenía toda la influencia religiosa, cultural, política de Grecia. Pero Corinto estaba gobernada, era una provincia romana. Entonces, todos los romanos y todo el sistema romano era el que se aplicaba y se ejecutaba en Corinto. Entonces, ellos tenían una influencia greco-romana en Corinto. Esa cultura era una cultura, hermanos, terrible. Corinto, allí donde estaba ubicado, era una ciudad que estaba invadida de culturas, de costumbres, de religiones. Y precisamente esta conducta sexual depravada, para ellos, para la cultura greco-romana, era vista como algo normal. Tenían un templo en el que habían prostitutas, y supuestamente parte de la adoración a sus dioses era tener relaciones sexuales con esas prostitutas y prostitutos. Era parte del pan diario de ellos. Para ellos era normal toda esa conducta depravada. Pero no debería ser así para los creyentes. No era así para los cristianos, porque nosotros estamos sometidos a una conducta de pureza, luchando contra las corrientes de este mundo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6:13, Nueva Traducción Viviente. Ustedes dicen: la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. El apóstol Pablo, ahí en el capítulo 6 de Corintios, le está diciendo a la iglesia de Corinto que nuestro cuerpo fue creado por Dios para otras cosas. Porque los corintios estaban recibiendo otra información.
La información de la cultura grecorromana les decía que el cuerpo era un cuerpo hecho solo y exclusivamente para el placer sexual como fuera. Nada que ver. Por eso la preocupación del apóstol Pablo. Primera de Corintios 6:19 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Segunda de Corintios 12:21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Qué vemos acá? Que el apóstol Pablo demuestra una profunda tristeza por el pecado, pero tiene más tristeza por la actitud indiferente de la iglesia frente al pecado. El pecado siempre ha existido y siempre existirá, pero el dolor en el corazón del apóstol Pablo era la indiferencia, la frialdad, el desánimo, el desdejo de la iglesia frente al pecado. Versículo 2 dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Él les está exhortando sobre su actitud, que se sienten muy orgullosos de cómo están, de lo que han aprendido, de lo que han alcanzado, pasando por alto este pecado. Y el apóstol les dice: ustedes deberían lamentarse. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: deberían estar llorando de dolor y vergüenza. En la Palabra de Dios para Todo dice: deberían estar más bien tristes. Porque los corintios estaban jactando de que era una iglesia rica, que era una iglesia grande, que era una iglesia poderosa, que era una iglesia reconocida, que era muy bonita. Pero ¿y por dentro? Eso era lo realmente delicado. La iglesia está expuesta al pecado, por supuesto. La iglesia está expuesta al pecado. Eso es inevitable, estamos expuestos al pecado. Pero permitir que este pecado tome control, o peor aún, aceptar el pecado de esta manera, abiertamente, eso es lo peor. Nosotros todos los que estamos acá sabemos que existen pecados ocultos. Nadie podría saber de ellos más que el pecador y Dios mismo. Existen pecados ocultos. Porque ustedes me ven a mí, yo los veo a ustedes y yo no sé cuál sea su pecado oculto y ustedes no saben cuál sea mi pecado oculto. Sí los hay, pero existen pecados ocultos. Y esos pecados solamente los sabe Dios y el pecador. Por esa razón, nosotros no podemos hacer juicios condenatorios, juicios de valor condenatorios y pensar que unos son mejores que otros. Pero hay pecados públicos, hay pecados que son visibles, hay pecados que son evidentes, como la mentira, el chisme, el orgullo, la avaricia, los celos, la murmuración, el odio, los robos, etcétera, etcétera. Hay pecados que se pueden ver, Muchas veces nosotros los hemos categorizado y creemos que existen los pecados respetables, y así hay un libro que se titula Pecados Respetables, aquellos pecados que nosotros podemos aceptar, pecados que son más tolerables que otros, pecados blancos, pecados veniales. ¿Saben qué dice la religión tradicional sobre los pecados veniales? Miren lo que dice: el pecado venial no rompe la amistad con Dios. Aunque no significa que está bien. Algunos ejemplos: matar es un pecado mortal, pero si yo decido golpear a alguien por estar enemistado, pues está mal y es un pecado venial. Y con esa cultura nos criaron a todos, a la mayoría, por eso muchas veces actuamos así. Nosotros mismos categorizamos los pecados. Entonces juzgamos: ay, ese pecado es un inmoral, es un fornicario, mire, es un adúltero, y yo soy un chismoso. ¿Sí? Un juzgón.
Mire lo que dice la Biblia en 1 Juan 3, 14, 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Miren lo que dice la Biblia. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces esto de que pecados blancos y grises y negros y rojos no existe, hermano, no existe, hermanos. El pecado es pecado. Grande o chiquito. ¿Cuál es la diferencia? Las consecuencias. Esa es la única diferencia. Es la única diferencia. De acuerdo al país, pero supongamos, aquí hay estados donde existe la pena de muerte. Entonces, si yo cometo un delito, supongamos, yo maté a alguien, un ejemplo, yo maté a una persona, la consecuencia de ese pecado es más grave que si yo voy a una tienda y me robo algún artículo de la tienda. Los dos son pecados delante de Dios, robar y matar, exactamente igual de condenables delante de Dios. Pero en este planeta, en este mundo, ambos pecados tienen consecuencias diferentes. Por eso a unas personas les dicen, usted, pena de muerte, y a otros les dicen, pague una multa o un mes de cárcel o un año de cárcel. Con Dios las cosas no son así. Pecado es pecado y debemos combatirlo y debemos corregirlo con la ayuda del Espíritu Santo. Pablo también les dice que debieron tomar la disciplina de confrontar a tal hermano y si era necesario retirarlo de la comunión de la iglesia sin temor alguno. En el versículo 3 al 5 dice, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el Espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre, en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia, yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Ahí hay, en esos versículos hay un contenido doctrinal muy fuerte y tengo 10 minutos y no lo voy a explicar. De hecho, ya yo había hablado un poco de ese tema y si usted tiene alguna duda, hábleme con mucho gusto, nos tomamos un café y le explico. Pero Pablo está hablando acá de una manera clara a la iglesia sobre la responsabilidad de confrontar el pecado que es visible y que afecta el testimonio y la santidad de la iglesia. Él está prestando atención a este asunto y les está diciendo a ellos que ellos deben tener la determinación como iglesia de disciplinar a ese agresor, alejándolo de la comunión o de los privilegios de la iglesia. Cuando dice entregarlo a Satanás es devolverlo al mundo, donde Satanás tiene el control, es decir, ya no eres parte de nuestra congregación, esa persona queda fuera de los privilegios y bendiciones y todo lo espiritual. Esa persona, a ver qué va a pasar con esa persona, seguramente va a regresar a cometer otros pecados y el apóstol Pablo dice, a lo mejor su cuerpo sea destruido, pero su alma será salva. Esa es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Eso fue lo que pasó con Gomer o con el mismo hijo pródigo también. Eso fue lo que pasó con ellos. En Oseas 2, del 5 al 7 dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. A esto se refiere con entregarlo a Satanás, que vuelva al mundo y allá en medio de su perversión llegará el momento en que se tiene que arrepentir. Lean la historia de Oseas, lo que le pasó al profeta Oseas con Gomer. Esto lo estamos estudiando los miércoles, entonces si usted está perdido del asunto, venga los miércoles. Lea Oseas. Pero les voy a dar otra ilustración. El hijo pródigo. Es lo mismo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo llegó a tal punto de
de depravación y de perversión y de distanciamiento de la bendición familiar, del vínculo familiar, hasta que llegó el punto en el que él dijo, ya no puedo seguir viviendo así, tengo que regresar. Claro, y regresó mal. Regresó ya después de haber sido maltratado, haber perdido todo, haber aguantado hambre, ni comer. Comían mejor los animales que él cuidaba que él. Y en ese punto él reconoce que hizo mal y llegó. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Disciplinen a esa persona, expúlsenlo para que estando allá, entonces entienda lo que está sucediendo y se arrepienta. Ese orgullo que habían algunos hermanos de la iglesia de Corinto estaba fuera de lugar, llevando a la iglesia a permitir ese pecado. Y lo peor es que ellos estaban alabándose por su trabajo y por lo externo de la iglesia, es decir, por lo que se veía. Una iglesia próspera, ostentosa, lujosa, con conocimiento humano y con reconocimiento en su lugar, en su ciudad. Pero eso eran solo apariencias, solo apariencias. Y aquí entonces es interesante la comparación o la analogía que hace el apóstol Pablo con la masa que se usaba para el pan de la Pascua. Una masa sin levadura, una masa natural, no corrompida. El pan de la Pascua era un pan sin levadura, como una especie de tortilla, un poquitico más gordita, pero como una tortilla, porque era un pan sin levadura. Y es importante entender esta ilustración que el apóstol está trayéndonos. La levadura de la que habla el apóstol Pablo es lo que en panadería se conoce como la masa madre. Así se conoce en panadería, la masa madre. Y aunque ustedes no lo crean, yo les dije la semana pasada que yo he hecho muchas cosas, aunque ustedes no lo crean, yo estudié panadería. Yo estudié panadería y me gradué de panadería, pero no ejerzo. No ejerzo. Pero les traje un ejemplo. Esto es masa madre. Yo el día viernes en la mañana puse aquí unas 2 cucharadas de harina con leudante y unas 3 cucharaditas de agua. Lo mezclé, quedó como un Play-Doh, totalmente rígido, como un Play-Doh. Y lo dejé en un lugar oscuro, en un lugar un poco caliente, con una temperatura un poco caliente. Y lo que pasó es que empezó a hacer un efecto esta levadura y empezó a hacer su efecto y ahora se convirtió en algo esponjoso, si pueden mirar, gomoso, chicloso, y era bien rígido, totalmente rígido. Pero miren ahora lo que quedó en esto. Eso es lo que se llama la masa madre. Ahora, ¿qué hacen con la masa madre? Pues la masa madre, lo que hacen con esa masa es que la conservan y cuando preparan nueva masa le echan un poco de esta masa. Entonces toda esa descomposición, por decirlo de alguna manera, que se generó acá, altera químicamente a esa masa nueva, la altera químicamente y empieza a trabajar. Existen en Europa, hay lugares donde tienen masas madre desde hace 100 años. Es decir, esta masa se va, así como está, supongamos yo saco 2 o 3 cucharas. ¿Qué hago? Le pongo otro poco de harina, otro poco de agua, mezclo, pero ya quedó un residuo del anterior y así la voy manteniendo y la pueden mantener por cientos de años y esto pues le da muy buen sabor al pan y el efecto que hace. Ahora, esa levadura o esa masa madre surte un papel importante cuando se está haciendo ese pan y eso es lo importante que el apóstol Pablo quiere tratar acá. La masa madre, como les decía, es una preparación que ya viene fermentada y que se le añade a la masa fresca, una masa nueva. Entonces así la masa nueva se une a la vieja y pues toma unas características que tenía esa masa vieja y automáticamente las asume esa nueva masa. Eso es un proceso químico que sucede ahí, cuando está toda esa fermentación. Ahora, el apóstol Pablo está pensando en esto, refiriéndose a la iglesia en Corinto, porque la iglesia en Corinto era como una masa nueva y estaba siendo mezclada con masa madre o masa vieja ya fermentada, ya corrompida, y estaba afectando la composición de la iglesia en su interior.
Él está haciendo esta ilustración para que ellos pudieran entender, porque ellos hacían esto todo el tiempo, así preparaban sus panes, eso estaba escrito en la palabra. Y el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia en Corinto se veía una iglesia de buen aspecto. ¿Por qué se veía una iglesia de buen aspecto? Porque era una iglesia que había sido fermentada, que había sido permeada por esa masa madre, por esa levadura. Entonces esa levadura lo que hace es que genera unos gases, sopla la masa, infla la masa, y cuando usted la cuece, la mete al horno, entonces esos panes salen esponjositos, 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 miren. Bien esponjositos, bien grandes y bien brillantitos. Esto es lo que se mostraba, así se veía la iglesia de Corinto, pero esto es solo ilusión, esto es solo ilusión, miren. Miren lo que queda. O sea, de ese pan tan esponjoso, tan grande, la realidad es que no era tan grande, era pura ilusión, nos estaban vendiendo, era pura ilusión. En esto queda automáticamente, y eso era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo de la iglesia en Corinto, que la iglesia en Corinto se veía muy bonita, muy esponjosa, muy brillante, pero por dentro, ¿qué había? ¿Cuál era la realidad de la iglesia? Los panes de la Pascua eran panes sin levadura, porque la levadura en el contexto bíblico representa algo negativo, algo que influye desde el interior y afecta a toda la masa, y lo dice Génesis 19:3, dice: mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura. Esto fue la primer mención de panes sin levadura en la Biblia, cuando Lot recibió los dos ángeles y les insistió en que entraran a su casa y les preparó alimentos, entre ellos el pan sin levadura. Y esta escena se repite en muchas porciones de la Biblia. Esta práctica se formalizó en Éxodo, cuando se creó la fiesta de los panes sin levadura después de la gran Pascua. Entonces existe una relación estrecha entre esta ilustración del apóstol Pablo y la pureza y la santidad. Por eso el apóstol habla de ello. Ese proceso de leudado, hermanos, implica una descomposición, una corrupción. Y esta corrupción está directamente relacionada, en contraposición a la purificación que hace el Cordero de Dios, que es Jesucristo en nuestra vida. Pablo no desaprovecha aún esta exhortación que está haciendo a los corintios para fortalecer la doctrina y recordar la obra de Cristo. Nuestra Pascua es Cristo, nuestra liberación es Cristo, y lo dice Romanos 8:2. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Efesios 1:4. Aquí está. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Del versículo 9 al versículo 3, el apóstol Pablo les está recordando lo que les escribió en esa carta pasada. Y su recomendación no era que se volvieran ermitaños, porque él dice que se abstengan de juntarse o de relacionarse con personas que estén viviendo de esa manera. Pero él también hace una aclaración, no con los que están en el mundo, porque entonces nos tendríamos que salir de este mundo. Su recomendación no era que nos volviéramos entonces ermitaños o que nos aisláramos del mundo para no contaminarnos. Pero sí, hermanos, sí podemos ejercer un control dentro de la congregación. Hace una semana salió una película para niños y ha sido la noticia mundial. Porque en la película hay una escena de 1 segundo donde 2 mujeres se dan un beso. Y entonces ahí se rasgan las vestiduras todos los cristianos del mundo por esa situación.
La pregunta ¿cuál es? No ver la película y entonces tenemos que censurarnos de ver todo, porque si usted sale de esta puerta y camina nada más aquí a la tienda y entra a la tienda, ya usted va a ver por todas partes. O va al mall, usted va a ver eso por todas partes. En todos los programas de televisión, en todos los comerciales, en la prensa, en el YouTube, todo lo que usted mire alrededor ya hay y siempre ha existido una invasión de toda esta ideología y seguirá creciendo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Nos vamos de este mundo? No voy a permitir que mis hijos vuelvan a ver las películas de Disney porque todas traen eso. Cada quien, cada papá hará como quiera. Yo, ¿qué voy a hacer? O que he hecho siempre, yo siempre le he dicho a mi hija, esto es lo que la Biblia dice, mi amor, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Porque cuando ella esté fuera de mi control o de mi cuidado, entonces, ¿qué puedo hacer yo? La solución, hermanos, no es asustarnos y poner barreras en todo, porque entonces, ¿qué nos queda? Nos toca irnos a vivir a una montaña. La solución, hermanos, es enseñar la verdad a nuestros hijos, decirles lo que la Biblia enseña. Esa es la solución. No andarnos con dobles morales, porque estamos en un mundo de doble moral. Entonces un día, como mencionaba el hermano Jorge, un día la corte aprueba o desaprueba el permiso para abortar. Entonces dice, ok, a partir de hoy ya está prohibido. Seguirán habiendo abortos. Pero el día anterior, o sea, aquí están diciendo, estamos defendiendo la vida. Pero el día anterior aprueban el uso de las armas para Nueva York y no sé qué. Y entonces aquí, ¿qué están defendiendo? ¿Qué pasó en Uvalde y en tantas masacres que hay? Yo no entiendo esa doble moral. Yo no la entiendo. ¿Qué le queda a la iglesia? ¿Meterse en esa discusión política? No. Ellos van a seguir haciendo lo que les convenga económicamente al uno y al otro, porque esto es una historia de no acabar. Está toma sus decisiones. Sube toma sus decisiones. Porque quieren agradar a Dios y a la Biblia. Mentiras, puras mentiras. Quieren beneficiar sus intereses económicos, todos. Y la iglesia ahí, detrás de ellos. No, hermanos, perdónenme que se los diga. Acá es donde está todo lo que nosotros necesitamos hacer. Es la Biblia. Enseñemos la Biblia. Enseñémosle a nuestros hijos, a los niños de la iglesia. Prediquemos el Evangelio. Invitemos a las personas a Cristo. Si las personas conocen a Cristo, ya está hecho el trabajo, porque Cristo es el que transforma los corazones. Nuestras bases están cimentadas en la Escritura. No están cimentadas en una constitución. No están cimentadas en una organización. Es la Biblia. La Biblia. Y me da tristeza y un poco de coraje de ver cómo muchos todavía están en esas discusiones, pero ¿qué estamos haciendo con la palabra? Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, ustedes, la iglesia de Corinto, muy bonita, todo muy bonito, pero por dentro, ¿qué hay? ¿Qué hay? Corrupción, fermento, y se muestran todo muy lindo, porque están maquillando todo. No, hermanos, es la Biblia, es la Biblia. Somos pecadores y fallamos todos los que estamos aquí, pero tenemos en Cristo el único camino, en Cristo. No en la política, no en el gobierno, no en las ideologías. Claro, usted tiene libertad de tener afinidad con uno y otro, pero no se le olvide que el que murió en la cruz por usted fue Cristo. Y por mí, por supuesto. No ningún líder, ni religioso ni político. Su recomendación entonces de Pablo no es que nos vayamos de este mundo, sino que entendamos que tenemos que vivir en este mundo combatiendo todo el pecado que cada día va a ser mayor. Por más campañas de oración que se haga, no va a haber paz, hermanos. La Biblia lo dice. ¿Por qué insistimos? La Biblia lo dice, que la maldad se aumentará. Mateo 24, 25, leámoslo en Apocalipsis, en Daniel. Eso está escrito. Pero la iglesia no puede parar porque eso está escrito. La iglesia tiene que seguir siendo sal y siendo luz, con mayor intensidad. Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese versículo como iglesia? Dice, negarnos claramente a la comunión
con aquellos que se dicen hermanos, pero aún andan de manera flagrante, evidente, pecando, ofendiendo a Dios, mancillando la congregación, practicando estos pecados. Por eso la Biblia dice practicando, porque si fuera así, pues entonces no podemos ni juntarnos a tomar nosotros un café, porque todos somos pecadores. Pero si yo sé que hay una persona que se llama hermano y que esa persona practica el pecado evidente y que no se quiere arrepentir, pues yo no debería tener comunión con esa persona. Dice practicar. Era fácil continuar en estos pecados en la iglesia de Corinto, porque era parte de su cultura, el contexto social en el que ellos vivían. Era difícil salir de ello, pero era necesario que se hiciera. No debe ser así dentro de la iglesia, hermanos. Por eso el apóstol Pablo les exhorta para que corrijan esto. Y si es necesario aplicar la disciplina correspondiente, ¿para qué? Para purificar la iglesia. Y concluyo con esto. Tú y yo, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos privilegios y tenemos responsabilidades. Dentro de nuestras responsabilidades está velar por la sanidad y por la santidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estamos llamados a corregir y a exhortar a quienes veamos que están afectando el cuerpo de Cristo, en amor siempre. Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Tito 3:10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Primera de Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es nuestro deber trabajar como cuerpo, curando lo que esté afectado y quitando de nosotros lo que nos haga daño. Lucas 6, 41 al 42 y termino. Le pido a los hermanos que van a entregar la Santa Cena que se preparen. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y este texto hoy el Señor lo trae intencionalmente para todos nosotros, comenzando por mí, por supuesto. Tenemos que mirarnos, examinarnos. No somos tontos, hermanos, nosotros sabemos qué es lo que está mal. Sabemos, porque la palabra nos lo está diciendo una y otra vez. Por eso a veces el temor de leer la Biblia, de escudriñarla, porque esta sí nos dice cómo son las cosas. Entonces, sabemos, hermanos, lo que tenemos que corregir. Todos los que estamos acá, somos pecadores. Todos. Y necesitamos, hermanos, decirle al Señor, Señor, ayúdame a corregir lo que no está bien en mi vida, para que yo pueda ser ese instrumento tuyo, para también ayudar a corregir lo que no está bien en la iglesia. Y entonces así la iglesia tiene libertad para cumplir su misión. No puede haber obstáculos, hermanos. Y ya no estamos, hermanos, en tiempo de perder el tiempo, porque los días son malos, hermanos. Yo no sé si usted ha caído en cuenta, si percibe por todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que les espera a nuestros hijos, hermanos. Nosotros vamos en la mitad del camino ya saliendo, hermano, y sería muy egoísta no hacer nada por lo que les resta a ellos. No sé cuánto tiempo les resta, solo Dios lo sabe, pero sería muy egoísta de nuestra parte pensar en que nosotros ya pasamos, ya estamos bien, que me importa lo que venga después. Hasta el último suspiro de nuestra vida tenemos que velar y luchar para que la iglesia cumpla su misión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tu misericordia es tan grande que tú nos hablas a través de tu palabra, y de la misma manera en que el apóstol Pablo escribió esta carta para los Corintios, exhortando con amor, hoy también nos estás exhortando con amor. Y el mensaje es claro.
No importa cómo nos veamos o cómo nos mostremos, lo importante es lo que realmente hay por dentro, de qué estamos hechos. Y Señor, gracias porque nos estás advirtiendo que existe una levadura que está permeando y está contaminando a la iglesia hoy, y nosotros estamos permitiendo que la iglesia sea leudada. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a frenar ese proceso, comenzando por cada uno de nosotros. Si nosotros, o nuestra fe, o nuestro cristianismo está siendo leudado, pues te pedimos que cortes con eso ya, y que nos ayudes también a ser un instrumento tuyo, para que la iglesia nos siga leudándose, y podamos realmente hacer lo que tenemos que hacer como iglesia, entendiendo los tiempos. Y te damos gracias porque esta exhortación amorosa y maravillosa llega a nosotros hoy para que nosotros aprovechemos el tiempo que nos resta. Gracias por lo que estamos a punto de hacer también, por este tiempo de nuestra Santa Cena, porque es una muestra de tu amor, de tu misericordia y una renovación de la promesa que tú has hecho a la iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.